me ofreció un trato, uno que prometía riqueza y poder a un costo elevado. Yo tragué saliva y sentí escalofríos cuando aquel sujeto me dijo su nombre, Samael. Al estar a punto de estrecharle la mano, algo hizo que viera detrás suyo. Él empezó a reír de una manera terrorífica. Aunque mi deseo de riqueza y poder era intenso, la idea de un pacto y la sensación de incertidumbre me hicieron cuestionar seriamente si debía aceptar su oferta. Mi nombre es Luis. Vivía en un pequeño pueblo del estado de Jalisco, con mis padres y mis 5 hermanos varones. Desde muy joven tuve la inquietud de salirme de ese lugar. No me gustaba estar arando la tierra ni cuidando el ganado. Yo quería hacer otra cosa. Mis papás con trabajo me dejaron terminar la escuela secundaria, pero yo quería tener dinero y dejar de ser pobre. Cuando cumplí 16 años, me enamoré de una chica llamada Norma. Era muy hermosa, caminaba con gracia y tenía muchos amigos. Lo único malo era que sus padres tenían una posición económica mejor que la mía. Mejor dicho, presumían de ser la familia más rica del pueblo. Así que era imposible que ellos aceptaran la relación, y mucho menos ella, que ni siquiera notaba mi presencia. La veía cuando asistía a misa, y eso hizo que yo empezara a ir a las celebraciones con tal de poder estar cerca de ella. Incluso me sentaba detrás de su banca para que pudiera darme la mano a la hora de dar la paz. Cuando cumplí 18 años de edad, me empecé a desesperar porque seguía haciendo lo mismo, arando la tierra y atendiendo al ganado que no era ni siquiera nuestro, ya que nos habían contratado para hacer esas actividades. Recuerdo que una noche estábamos todos cenando en la casa. Mi madre hizo unos huevos revueltos, frijoles de olla y tortillas a mano. Yo me enojé mucho con ellos. Les reclamé que por qué seguíamos ahí, que podríamos ser algo diferente para que la familia mejorara, que mis 2 hermanos mayores, uno de 20 y otro de 22 años, ya estaban, como decimos, juntados con otras 2 chicas y que esperaban un hijo cada mujer, que vivían incluso en nuestra misma casa y que estaba harto de la pobreza en que estábamos, que yo aspiraba más. A mi mamá se le llenaron de lágrimas los ojos y mi padre se levantó de su lugar. Me dijo que si no me gustaba esta familia, que podría irme a donde yo quisiera, que nadie iba a detenerme. Esa noche tomé un par de ropas que tenía y me fui de la casa. Mientras caminaba en la oscuridad, prometía que jamás iba a regresar a ese sitio. Así que esa noche abandoné mi hogar en busca de una vida diferente, lejos de la monotonía de la granja y la pobreza que parecía seguirnos. No tenía un destino específico en mente, pero sabía que cualquier lugar sería mejor que aquel que había dejado. Durante días vagué por carreteras polvorientas y caminos solitarios, durmiendo en albergues improvisados y mendigando comida cuando podía. La realidad de la vida de la calle era dura y despiadada. Me enfrenté a la soledad, al hambre y al frío, pero no podía permitirme volver a la granja. Una noche caminando la carretera, ya que estaba vagando de un pueblo a otro, escuché como un murmullo. Con mucho cuidado me fui adentrando entre la maleza y árboles. Pude percatarme que había un grupo de personas que vestían túnicas oscuras. Estaban alrededor de una fogata y a un costado había un cerdo de gran tamaño. Yo me quedé en cuclillas para observar sin que ellos me vieran.
No sé por qué razón me pareció fascinante y quería ver qué iban a hacer. Cuando de la nada una persona se acercó a mí por atrás, me levanté y él me miró con ojos penetrantes y me cuestionó qué estaba haciendo ahí, que era un intruso. Yo le dije que caminaba de casualidad y que me llamó algo la atención, que no tenía miedo, sino que todo lo contrario, que haría lo que fuera por tener unas monedas en el bolsillo. Él no dijo nada más, solo me señaló con la mano el camino para que yo me les uniera. Me acerqué a la fogata y todos me voltearon a ver. Me preguntaron cuál era mi más oscuro deseo. Yo les dije que quería dinero, fortuna, y no solo para tener dinero, sino para poder conquistar a una mujer llamada Norma, que la deseaba y que quería que ella fuera mía a como diera lugar. Ellos me dijeron que podrían ayudarme, que lo único que tenía que hacer era liberar mi mente y abrir mi alma para algo más grande. Me quedé con ellos esa noche y terminamos un ritual muy extraño con aquel animal. Posteriormente, uno de ellos me dijo que fuera a su casa, que me daría una habitación y que podría quedarme con él un tiempo a cambio de ciertas cosas. Yo seguía sus indicaciones, me pedía, cosas que todavía no estoy listo para mencionar. Solo puedo decirte que eran horrendas. Y cada determinado tiempo nos reuníamos nuevamente para hacer invocaciones y pedirle cosas a seres oscuros. A medida que me sumergía más en este mundo de terror y brujería, mis pensamientos y emociones se volvían cada vez más oscuros. Me encontraba atrapado en una espiral descendente, incapaz de escapar de las garras de la influencia de aquellos individuos y también de las entidades a las que invocábamos. Cada vez que nos reuníamos para realizar los rituales, la atmósfera se llenaba de una sensación de malevolencia y miedo. A medida que el tiempo pasaba, me daba cuenta de que aquellos seres oscuros, a los que estábamos llamando, no eran algo para que tomara a la ligera. Sus respuestas a nuestras peticiones eran aterradoras y crueles. Mi vida se había convertido en una pesadilla constante, pero yo ya me estaba acostumbrando, prefería vivir con eso que a vivir sin dinero. Yo seguía participando, esperando que por fin mi suerte y mi vida mejore. Quería ya sobresalir y tener algo para ofrecerle a Norma, la mujer de mis sueños. A medida que las semanas se convertían en meses, mi salud física y mental comenzaba a deteriorarse. Empecé a ver cosas que los demás no veían, a escuchar voces y amanecer con rasguños y marcas que no tenía la noche anterior. Hasta que un día ya no pude más y salí de la casa de aquel hombre que me había dado posada. Caminé rápidamente para tomar un autobús que me llevara a la salida de la ciudad. Y cuando estaba a bordo, pensaba que había soportado muchas cosas para obtener algo que jamás obtuve. Cuando vi el entronque donde estaba una gasolinera ya a las afueras de la ciudad, pedí al conductor que parara el autobús. Rápidamente bajé y caminé hacia aquel sitio. Esperaría que pase algún chofer de tráiler o alguien que quisiera llevarme, y si en un par de horas no conseguía aventón, caminaría en búsqueda de un buen samaritano en la carretera. Pasaron las horas y no había señales de que alguien se detuviera para ofrecerme ayuda. La noche comenzaba a caer más y la carretera estaba desierta y silenciosa. Mis pensamientos oscuros y temerosos seguían atormentándome. Había dado todo de mí a cambio de nada y me preguntaba ¿cuándo conseguiría el dinero y posición económica que tanto me ofrecieron por mis actos atroces? Me decidí a que tenía que alejarme en ese momento, a pesar de la oscuridad, y que quería dejar atrás todo aquello y buscar una vida con lo que aprendí de brujería y rituales, que haría mi parte para hacer contacto con alguien que realmente me diera lo que yo quería, a cambio de lo que ellos me pidieran.
Caminando en la carretera, finalmente, vi las luces de un camión de carga que se acercaba. Con el corazón latiendo con fuerza, levanté el pulgar e hice señas para que el conductor se detuviera. Afortunadamente, el conductor fue un hombre muy amable. Frenó y me dio un aventón. Agradecido por su ayuda, me subí al camión y le dije que quería ir hasta donde él llegara, es decir, a su destino final. Él me dijo que estaba bien, que incluso le haría compañía ya que le faltaban varias horas de camino. Estuvimos platicando de cosas sin sentido. Me dijo que estaba casado, tenía 2 hijos y un nieto. Tocamos temas de esta índole hasta que vi un tatuaje. No lo había visto porque tenía manga larga, pero luego se rascó y al hacerlo se la levantó. Vi que tenía una cruz tatuada. Le pregunté del por qué la tenía. Estaba curioso y quería saber, ya sabes, por qué. Antes yo profesaba una religión y luego un culto, y tenía ánimo de entrar en discusiones sobre temas religiosos. Él me dijo que era católico, que antes su vida era un caos, bebía mucho y tenía problemas de juego, por lo que perdía su dinero, así que su mujer e hijos sufrían mucho, y que cuando había tocado fondo de verdad, viviendo en la calle y sin comer, un hombre se le acercó y le dio unas monedas. Le hizo plática, le preguntó que por qué estaba en esas condiciones, que podría hacer cosas para salir de ahí, tal vez robar una tienda, o incluso quitarle la vida a alguien adinerado y poder obtener todo lo que tuviera consigo. Entonces este hombre tenía esas ideas todo el tiempo, hacer cosas indebidas, además de que hablaba solo y ya no pensaba solamente en obtener dinero para comer, sino el sentimiento de hacerle daño a alguien, que veía a este hombre todo el tiempo, lo incitaba a hacer cosas malas, y el día en que él iba a ejecutar su plan, un muchachito de la calle se le acercó y le dijo que no hiciera esas cosas, que Dios lo amaba y que lo buscara, porque al encontrarlo también se encontraría él mismo. Que esas palabras se le quedaron grabadas en la mente. Dios lo amaba y lo perdonaría. Que caminando sin rumbo, escuchó cómo había gente cantando u orando, y que él decidió entrar a la iglesia. Al hacerlo, vio al Cristo que estaba clavado en una cruz inmensa. Entonces él pidió que su vida cambiara, que extrañaba a su familia. El párroco del templo lo ayudó, le dio ropa, comida y un techo donde vivir. Aquel padre se dedicaba a ayudar a los adolescentes en estado de calle o con adicciones, y que siempre en la madrugada deambulaba en el parque que estaba enfrente de su iglesia para ayudar a los que estaban ahí, ya que siempre, sobre todo a las 3 de la mañana, habían personas en mal estado. Que él lo ayudó y retomó su camino, que habían pasado ya 15 años desde aquel suceso. En mis adentros pensaba que todo eso estaba muy bien, pero que yo quería algo más que tener la conciencia tranquila. Yo quería tener dinero y a Norma. Llegamos a la ciudad y me bajé a las afueras de esta. Ahí había un parquecito. Me acosté en una de las bancas. Cuando estaba a punto de quedarme dormido, se me acercó un hombre bien vestido. Yo retiré las piernas de la banca al ver que él se iba a sentar a mi lado. El hombre me miró con una sonrisa intrigante y comenzó a hablar. Me preguntó que por qué estaba ahí en la banca, que si no tenía una casa o familia con quien estar. Yo le dije que no, que era solamente yo. Ahí empezó a hablarme de temas interesantes y de la nada me contó sobre oportunidades que podrían cambiar mi vida para siempre. Me dio la impresión de que este hombre sabía mucho más de mí de lo que yo le había dicho, como si estuviera al tanto de mi pasado oscuro y de mis deseos más profundos. Mis sospechas aumentaron a medida que continuaba hablando. Me ofreció un trato.
uno que prometía riqueza y poder a un costo elevado, que cuando él considerara me iba a pedir algo, lo que sea, y que yo se lo tenía que dar. Me dijo que si aceptaba, mi vida cambiaría completamente y conseguiría lo que yo más anhelaba, pero que jamás me olvidara del pacto, claro, si yo aceptaba. Algo en mi interior me advertía que no debería de aceptarlo, pero el miedo a la pobreza era más fuerte. Yo le pregunté su nombre y él me dijo Samael. Yo tragué saliva y sentí escalofríos cuando aquel sujeto me dijo su nombre, Samael. Al estar a punto de estrecharle la mano, algo hizo que viera detrás suyo. En la calle, vi estacionado un tráiler y me acordé del chofer. No sé por qué recordé su anécdota del hombre que le decía cosas malvadas y sentí algo que jamás había sentido en mi vida, que esa decisión sería de vida o muerte, y no hablo de vida física, sino de vida eterna. Decidí decirle que no aceptaba, que mejor me iría a casa con mis padres. Él empezó a reír de una manera terrorífica. Aunque mi deseo de riqueza y poder era intenso, la idea de un pacto y la sensación de incertidumbre me hicieron cuestionar seriamente si debía aceptar su oferta. Él me dijo que no importaba, que más adelante, si seguía en el mismo camino, nos cruzaríamos nuevamente. Aquel hombre se levantó de la banca y empezó a caminar, adentrándose en la oscuridad del parque. Pero algo en mí decía que debía resistir la atracción de la riqueza y el poder. Si llegara a lograr todo aquello sería por mis méritos y no estar en deuda con una entidad tan oscura y siniestra como Samael. Mi pasado ya estaba manchado por mis acciones anteriores y no quería cometer el mismo error de nuevo. Decidí que mi primer paso sería regresar a casa con mis papás. Sabía que enfrentaría la desilusión y la preocupación por mi largo periodo de ausencia, pero también sabía que necesitaba de su apoyo y amor para alejarme completamente de mi pasado tenebroso. Al regresar a casa me encontré con emociones encontradas. Mis padres, aunque estaban preocupados y enojados por mi desaparición, los vi aliviados al verme y dispuestos a apoyarme en mi camino hacia la recuperación. Me disculpé sinceramente por los errores y la incertidumbre en que los había dejado y compartí con ellos mi determinación de cambiar. El proceso de redención no sería fácil ni rápido, pero había dado el primer paso importante al rechazar el trato y buscar la ayuda de mi familia. Encontré un trabajo en la ciudad y me sentía feliz porque los patrones me apreciaban y me ayudaban en lo que podían. A medida que pasaba el tiempo, el recuerdo de mi encuentro con Samael se volvió una advertencia constante en mi mente, una prueba de la importancia de resistir las tentaciones y elegir el camino correcto. Norma se casó con otro hombre. Yo me casé con Lupita, una mujer maravillosa, y tenemos 2 hijos. Siento que somos muy felices. Sin embargo, la otra noche que salimos al cine, entre la oscuridad, vi la figura de un hombre que se me hacía familiar. Sentí un frío que me calaba los huesos. Yo me di la media vuelta y toqué la cruz que tengo tatuada en el brazo. Sí, igual que el chofer del tráiler. Eso es un recordatorio de que Dios siempre está para cuidarnos y jamás nos abandona. Gracias al suscriptor por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?